¿Qué harías si apenas 5 días después de una cirugía delicada, la persona que más debería cuidarte te ordenara preparar la casa para 12 invitados? Eso fue exactamente lo que me pasó. Y, en ese instante, entendí que mi matrimonio ya no era el mismo, aunque nadie se había tomado la molestia de decírmelo. Mi nombre es Sara. 5 días antes, había salido del hospital después de una operación complicada en la espalda. El médico fue muy claro. Sara, durante al menos 4 semanas no puedes levantar peso. No permanezcas de pie más de 15 minutos seguidos. Evita subir escaleras y descansa todo lo posible. Incluso me entregó una hoja con todas las indicaciones, escritas en letras grandes para que no hubiera ninguna duda. Yo seguía usando el soporte lumbar. Todavía tenía el brazo marcado por la vía intravenosa. Cada movimiento me recordaba que mi cuerpo apenas comenzaba a recuperarse. Aquella mañana estaba intentando incorporarme lentamente de la cama, cuando Mac apareció en la puerta del dormitorio. Tenía los brazos cruzados. Ni siquiera preguntó cómo me sentía. Solo dijo: este sábado llega toda mi familia. Serán 12 personas y se quedarán 2 semanas. Quiero que todo esté listo antes de que lleguen. Por un segundo, pensé que estaba bromeando. Incluso sonreí. Pero al mirar su rostro, entendí que hablaba completamente en serio. Sentí un vacío extraño en el estómago. Respiré hondo antes de responder. Mike, acabo de salir de una cirugía. ¿Podemos retrasar la visita solo unos días? El médico dijo que necesito descansar. Ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Contestó con una frialdad que nunca le había escuchado. Nadie va a esperar. Haz lo que te dije. Después salió del cuarto como si la conversación hubiera terminado. Me quedé inmóvil. No por el dolor físico, sino porque, después de 22 años de matrimonio, jamás me había hablado de esa manera. No discutí. Nunca fui buena respondiendo en el momento. Siempre necesito pensar antes de decir algo importante. Esa noche apenas pude dormir. Mientras Mac descansaba tranquilamente a mi lado, yo permanecía mirando el techo. Cada pequeño movimiento hacía que la espalda me doliera. Y por primera vez en muchos años, dejé de pensar en todo lo que tenía que hacer para los demás. Empecé a pensar en mí. Todos los veranos ocurría exactamente lo mismo. La familia de Mac llegaba durante 2 semanas completas. Sus padres, su hermano, su cuñada, sus sobrinos, su hermana menor, su esposo, y hasta el pequeño bebé de la familia. 12 personas. Cada año. Sin excepción. Yo hacía absolutamente todo. Compraba la comida. Preparaba las habitaciones. Lavaba montañas de ropa. Organizaba cada desayuno, cada almuerzo y cada cena. Iba al aeropuerto. Limpiaba la casa. Y sonreía en cada fotografía familiar. Curiosamente, siempre era yo quien aparecía al borde de la imagen. Como si nunca formara parte de ella. En 22 años. Nadie me preguntó si estaba cansada. Nadie preguntó si aquellas fechas eran convenientes para mí. Simplemente daban por hecho que todo estaría perfecto. Porque siempre conseguía que así fuera. Nuestra hija, Emma, ya estudiaba en la universidad. Ella no estaba allí para ver todo aquello. Quizás era mejor así. No quería que creyera que una esposa debía olvidarse completamente de sí misma para hacer felices a los demás. Mientras pensaba en todo eso, recordé una promesa que me hice en el hospital. Me prometí que aquella cirugía sería el momento en el que, por fin, empezaría a cuidar de mí. Intenté tomar una pastilla para el dolor. Pero la dejé sobre la mesa. No quería dormir. Necesitaba pensar con claridad. Entonces abrí mi computadora portátil. No para buscar recetas. Ni para hacer una lista del supermercado. Aquella noche hice algo que no había hecho en años. Abrí la carpeta donde estaban los documentos de la casa. Lo que descubrí unos minutos después, cambiaría absolutamente todo. Sara se quedó mirando la pantalla durante varios segundos. Abrió el primer documento. Después el segundo.
Y luego el tercero. Su respiración comenzó a hacerse más lenta. No porque estuviera asustada, sino porque acababa de descubrir algo que había olvidado por completo. Aquella casa, legalmente, solo le pertenecía a ella. Muchos años atrás, sus padres le habían dejado la propiedad como herencia. Cuando firmó todos los documentos, Mac estaba sentado a su lado. Pero nunca mostró interés. Nunca preguntó por los papeles. Nunca quiso saber cómo había quedado registrada la vivienda. Con el tiempo, él empezó a decir nuestra casa. Después toda su familia también comenzó a llamarla así. Y, poco a poco, Sara terminó creyéndolo. Pero los documentos decían otra cosa. El único nombre que aparecía como propietaria era el suyo. Nadie más. Cerró lentamente la carpeta. Y sintió algo que hacía muchos años no sentía. No era rabia. Era tranquilidad. Como si, por fin, pudiera ver la realidad con claridad. A la mañana siguiente, cuando Mac salió rumbo al trabajo, Sara tomó el teléfono. Llamó a Laura Méndez, la abogada que había llevado la herencia de sus padres años atrás. La mujer respondió casi de inmediato. Sara. Qué alegría escucharte. ¿Cómo estás? Sara respiró profundamente. Entonces le contó todo. La operación. Las indicaciones del médico. Los 12 invitados. Y la respuesta de Mac cuando ella pidió aplazar la visita. Laura escuchó en silencio. Sin interrumpir. Cuando Sara terminó, la abogada hizo una sola pregunta. Dime una cosa, ¿de quién es legalmente la casa? Mía. ¿Solo tuya? Sí. Hubo unos segundos de silencio. Después Laura respondió con una voz muy tranquila. Entonces tú decides quién puede entrar, y quién no. Sara cerró los ojos. Nunca nadie se lo había dicho de una forma tan sencilla. Pero no quiero hacer daño a nadie. Laura sonrió al otro lado del teléfono. Poner límites no significa hacer daño, Sara. Significa respetarte. Acabas de salir de una cirugía importante. No tienes ninguna obligación de recibir a 12 personas mientras tu cuerpo intenta recuperarse. Por primera vez, alguien entendía exactamente cómo se sentía. No intentaba convencerla. No decía que exageraba. Simplemente aceptaba la realidad. Antes de terminar la llamada, Laura le dio un consejo más. Haz todo por escrito. Que cada decisión tenga un motivo claro. Así evitarás cualquier discusión innecesaria. Sara anotó aquella frase en una pequeña nota adhesiva. La pegó junto a la pantalla del ordenador. Poner límites no es egoísmo. Durante el resto del día permaneció sentada frente a la ventana, mirando el jardín. El mismo lugar donde cada verano el padre de Mac colocaba su silla favorita. Donde su suegra caminaba revisando las flores. Mientras siempre encontraba algo que criticar. Sara sonrió con tristeza. No recordaba un solo verano en el que alguien le hubiera preguntado. ¿Necesitas ayuda? Jamás ocurrió. Aquella misma tarde empezó a preparar un plan. No era una venganza. Era una solución. Abrió una hoja nueva en su computadora. Y escribió una lista. Primero llamó a una empresa de remodelación. La casa realmente necesitaba algunos arreglos desde hacía tiempo. El piso del pasillo estaba desgastado. Había humedad en una pared. Y varias habitaciones necesitaban pintura nueva. La empresa confirmó que podían comenzar el sábado por la mañana. Exactamente el mismo día en que llegaría la familia de Mac. Después llamó a otra compañía para revisar el sistema de aire acondicionado. También era cierto. Llevaba semanas haciendo un ruido extraño. Finalmente, contactó con una empresa de pintura. El encargado le explicó algo que llamó mucho su atención. Durante ese tipo de trabajos, nadie podía permanecer dentro de la vivienda por razones de seguridad. Sara pidió que repitiera esa condición 2 veces. No quería equivocarse. Al terminar las llamadas, todo estaba organizado. Las obras durarían aproximadamente 2 semanas. El mismo tiempo que pensaban quedarse los invitados. Pero aún faltaba resolver una última cosa.
¿Dónde iba a recuperarse ella? Mientras revisaba los documentos del seguro médico, encontró una opción que jamás había considerado. El seguro cubría una estancia temporal en un apartamento de recuperación. Era un lugar tranquilo, sin escaleras, con enfermeras disponibles y adaptado para personas recién operadas. Sara permaneció varios minutos mirando aquella información. Después sonrió por primera vez desde la cirugía. Era exactamente lo que necesitaba. Y lo más sorprendente, Mac nunca le había preguntado dónde pensaba recuperarse. Ni una sola vez. Solo le había preocupado recibir cómodamente a su familia. El viernes por la noche, mientras Mike estaba fuera organizando los últimos detalles con su hermano, Sara comenzó a preparar una pequeña maleta. Metió ropa cómoda, sus medicamentos, los informes médicos, su computadora y una fotografía de sus padres. Antes de salir, dejó una nota sobre la mesa de la cocina. Era breve, sin reproches. Estoy en el apartamento de recuperación siguiendo las indicaciones médicas. La casa permanecerá cerrada por trabajos de remodelación. Los contratistas tienen autorización para entrar. Por favor, no interfieran con las obras. Después cerró la puerta lentamente. Subió al automóvil y condujo hacia el apartamento. Mientras el coche avanzaba, sintió algo que hacía. El sábado por la mañana, Sara despertó sin prisas. Por primera vez en muchos años, no estaba corriendo hacia la cocina para preparar el desayuno de 12 personas. No estaba cambiando sábanas. No estaba limpiando baños. Solo estaba descansando. Exactamente como el médico le había ordenado. Mientras tanto, a varios kilómetros de allí, 3 camionetas llegaron frente a la casa. Toda la familia de Mac bajó llena de maletas, bolsas de comida y regalos. Todos sonreían. Hasta que levantaron la vista. En la puerta principal había 2 grandes avisos. Propiedad cerrada temporalmente por trabajos de remodelación. El acceso está prohibido por razones de seguridad. Durante unos segundos, nadie dijo una sola palabra. El padre de Mac fue el primero en romper el silencio. ¿Qué significa esto? Mickey intentó abrir la puerta. No pudo. Estaba cerrada. A través de las ventanas podían verse obreros trabajando. Había plásticos cubriendo los muebles. El olor a pintura salía hasta el jardín. En ese momento, uno de los encargados de la obra salió a recibirlos. Con mucha educación dijo: Buenos días. La propietaria autorizó estos trabajos hace varios días. Mientras duren las obras, nadie puede permanecer dentro de la vivienda. Son normas de seguridad. Lo sentimos. Max sintió que el rostro le ardía. Sacó inmediatamente el teléfono. Llamó a Sara. 1 vez. 2 veces. 3 veces. Ella no respondió. Solo cuando llegó la 5ª llamada, contestó. Hola, Mike. Él habló sin siquiera saludar. ¿Qué hiciste? Sara respondió con absoluta calma. Seguí las instrucciones del médico. Y también decidí cuidar mi salud. Hubo un silencio incómodo. Mike respiró profundamente. Toda mi familia está aquí. Lo sé. ¿Y ahora dónde se supone que van a quedarse? Sara respondió con serenidad. Esa era una pregunta que debimos hacernos antes de organizar el viaje. Especialmente cuando te pedí que lo pospusieras. Y tú me dijiste: nadie va a esperar. Mike no encontró ninguna respuesta. Solo colgó el teléfono. Minutos después, su madre llamó furiosa. Esto es una falta de respeto. Nos hiciste recorrer horas para nada. Sara escuchó todo sin interrumpir. Cuando la señora terminó, ella solo respondió: hace 5 días salí de una cirugía en la columna. Mi médico me prohibió hacer esfuerzos. Espero que puedan comprenderlo. Después envió por mensaje una fotografía del informe médico. Nada más. No discutió. No explicó otra vez. No intentó convencer a nadie. Porque había entendido algo muy importante.
quien realmente quiere comprenderte, no necesita 100 explicaciones. Durante los días siguientes, Mick tuvo que hacerse cargo absolutamente de todo. Buscar habitaciones para 12 personas. Encontrar restaurantes. Comprar comida. Llevar a sus padres a la farmacia. Resolver cada pequeño problema. Y, por primera vez, descubrió cuánto trabajo escondía aquello que Sara llevaba haciendo durante más de 2 décadas. Cada noche terminaba agotado. Dormía poco. Corría de un lugar a otro. Y aún así, siempre aparecía un nuevo problema. Al quinto día, le escribió un mensaje. Ahora entiendo por qué siempre terminabas tan cansada. Sara leyó el mensaje. Pero no respondió. No porque quisiera castigarlo, sino porque, por primera vez, su paz era más importante que una discusión. Cuando terminaron las 2 semanas, las obras habían finalizado. La casa estaba completamente renovada. El suelo brillaba. Las paredes lucían como nuevas. Y el silencio que había dentro le hizo sentir que realmente estaba regresando a su hogar. Aquella misma tarde, Mac reunió a toda su familia. Pensaban que Sara iba a disculparse. Pero ocurrió exactamente lo contrario. Ella repartió una carpeta a cada uno. Dentro había fotografías, facturas, recibos y un resumen de todos los gastos que había asumido durante 22 años para recibirlos cada verano. Compras, electricidad, agua, colchones, reparaciones, comidas, viajes. Todo perfectamente organizado. En la última página aparecía una sola cifra. $185.412. Nadie habló. El silencio llenó toda la sala. Sara levantó la mirada. Y dijo con tranquilidad. No quiero que me devuelvan este dinero. Nunca hice todo eso esperando una recompensa. Solo quería que entendieran algo. Durante 22 años. Todos disfrutaron de esta casa. Pero casi nadie se preguntó cómo me sentía yo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. La madre de Mac bajó lentamente la cabeza. Su hermano cerró la carpeta sin decir nada. Y Mike permaneció inmóvil. Hasta que finalmente habló. Perdón. No solo por estas 2 semanas. Perdón por todos los años en los que pensé que todo ocurría solo. Nunca vi el esfuerzo que había detrás. Nunca te vi realmente. Sara sintió un nudo en la garganta. No porque aquellas palabras borraran el pasado, sino porque eran las primeras completamente sinceras que escuchaba en mucho tiempo. Desde ese día, las cosas cambiaron. Las visitas dejaron de organizarse sin preguntar. Todos comenzaron a avisar con tiempo. Cada invitado colaboraba con la comida, la limpieza y los gastos. Y, por primera vez, Sara dejó de sentirse como una empleada dentro de su propia casa. Meses después, la madre de Mac volvió a llamarla. Pero esta vez preguntó con una voz mucho más amable. Sara, ¿te molestaría si paso el próximo sábado unas horas contigo? Si prefieres otro día, no hay problema. Sara sonrió. No porque todo fuera perfecto, sino porque, al fin, habían aprendido a respetar sus límites. Y ese fue el verdadero comienzo de una nueva etapa. La sala permanecía completamente en silencio. Nadie se atrevía a levantar la vista. Durante años, todos habían disfrutado de aquella casa como si fuera un hotel donde todo aparecía listo por arte de magia. Pero, por primera vez, entendían quién había hecho posible cada uno de esos momentos. Mike respiró profundamente. Tomó la carpeta otra vez. Volvió a mirar cada recibo. Cada fotografía. Cada factura. Entonces levantó la cabeza. Sus ojos estaban llenos de arrepentimiento. Seba, durante todos estos años pensé que organizar la casa era algo sencillo. Creía que simplemente tenías más paciencia que los demás. Nunca imaginé el peso que cargabas tú sola. Sara no respondió. Solo lo miró en silencio. Mike continuó. Lo peor no fue el trabajo que hiciste. Lo peor fue que dejé de verlo.
Me acostumbré tanto a que siempre resolvieras todo, que olvidé darte las gracias. Nadie dijo una palabra. Incluso la madre de Mac mantenía la mirada fija sobre la carpeta. Por primera vez. No tenía ninguna crítica. No tenía ningún argumento. Solo guardaba silencio. Después de unos segundos. Fue el padre de Mac quien habló. Su voz ya no sonaba orgullosa. Sonaba cansada. Creo que todos dimos por hecho demasiadas cosas. Sara sintió un pequeño nudo en la garganta. Nunca había esperado escuchar aquellas palabras. Su cuñado, Daniel, cerró lentamente la carpeta. Miró a Sara y dijo: Jamás imaginé todo lo que hacías por nosotros. Si hubiera sabido la mitad de esto, muchas cosas habrían sido diferentes. Sara sonrió con tranquilidad. Nunca preparé estos documentos para hacer sentir mal a nadie. Los preparé porque un día entendí que, si yo misma no valoraba mi esfuerzo, nadie lo haría por mí. Otra vez volvió el silencio. Pero esta vez era diferente. Ya no era un silencio de tensión. Era un silencio de reflexión. Mickey caminó lentamente hasta donde estaba Sara. Sin importar que toda la familia estuviera mirando, tomó su mano. Y dijo algo que nunca antes había dicho en más de 20 años de matrimonio. Perdóname. No quiero volver a ser el hombre que ignoró tu dolor. Quiero volver a ser el hombre que prometió cuidarte. Sara sintió que las lágrimas aparecían poco a poco. No lloraba por tristeza. Lloraba porque, por primera vez, no necesitaba seguir explicándose. Mickey entendía todo sin que ella dijera una palabra más. Aquella noche nadie permaneció mucho tiempo en la casa. Antes de irse, la madre de Max se acercó lentamente. Durante unos segundos pareció buscar las palabras correctas. Finalmente dijo: Sara, gracias por todo lo que hiciste durante tantos años. Sé que nunca lo dije. Y debí hacerlo hace mucho tiempo. No era una disculpa perfecta. Pero era sincera. Y eso era suficiente. Las semanas comenzaron a pasar. La vida volvió poco a poco a la normalidad. Sin embargo, había una diferencia enorme. Cuando alguien quería visitar la casa, primero llamaba, preguntaba y esperaba una respuesta. Nadie volvía a aparecer sin avisar. Las reuniones familiares también cambiaron. Cada persona llevaba comida. Todos ayudaban a recoger la mesa. Los platos ya no quedaban únicamente para Sara. Las camas ya no las preparaba ella sola. Y, por primera vez, las vacaciones también eran vacaciones para ella. Un domingo por la tarde, mientras preparaban café en la cocina, Max se acercó por detrás. La abrazó con suavidad. ¿Sabes cuál fue el mayor error que cometí? Sara sonrió. ¿Cuál? Pensar que una persona fuerte nunca se cansa. Pensar que porque nunca te quejabas, no necesitabas ayuda. Sara apoyó la cabeza sobre su hombro. A veces las personas más fuertes son las que llevan más tiempo esperando que alguien les pregunte si están bien. Mickey asintió. Desde aquel día, esa pregunta nunca volvió a faltar. Cada vez que Sara parecía cansada, él preguntaba. Cada vez que había una decisión importante, la tomaban juntos. Porque un matrimonio no se construye cuando una sola persona carga con todo. Se construye cuando ambos caminan en la misma dirección. Meses después, Emma regresó de la universidad para pasar unos días en casa. Mientras cenaban, observó algo que nunca había visto. Su padre estaba lavando los platos. Su abuelo recogía la mesa. Su abuela secaba los vasos. Y su madre simplemente disfrutaba de la conversación. Emma sonrió. Mamá, la casa se siente diferente. Sara también sonrió. No cambió la casa. Cambiaron las personas que viven en ella. Aquella noche, antes de dormir, Sara caminó lentamente por el pasillo recién renovado. Miró las paredes. Miró las fotografías familiares. Y comprendió algo que nunca olvidaría. Poner límites no destruyó a su familia. La salvó. Porque las personas que realmente te aman aprenden a respetarte cuando tú también empiezas a respetarte.
Y ese fue el verdadero comienzo de una nueva vida.